¿Sí? ¿Qué ocurre con la fase inicial? Acá la fase inicial va a ser pi medios. ¿Qué pasa si el bloque se encuentra de nuevo en la posición de equilibrio, pero en este caso se mueve hacia la izquierda? O sea, si comenzas un movimiento aquí, ¿no? Claro, ¿no? Si el bloque, ojo, inicia su movimiento acá, ¿de acuerdo? La fase inicial es 3pi medios radianes. ¿Qué pasa si el bloque se encuentra en este extremo de acá, en un extremo de máxima amplitud? ¿Sí? Nuevamente, detenido, ¿de acuerdo? Detenido, pero aquí inicia su movimiento. En la fase inicial acá sería, disculpa, acá sería pi nada más. Pi, y acá sería 3pi medios radianes. ¿De acuerdo? Entonces acá 0, pi medios, pi, 3pi medios. Cuando vuelva aquí, ya tendríamos el mismo caso inicial. Por eso es repetitivo. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces, el bloque A, date cuenta, comienza su movimiento en esa posición, moviéndose hacia la derecha. Estamos en este caso, en la fase 0. Es claro, también es importante mencionar de que si es que el bloque, si tú tienes, por ejemplo, un bloque que está, inicia su movimiento, digamos, vamos a hacer aquí un ejemplo. Es como de forma intuitiva también, ¿ya? ¿Qué pasa si tú tienes acá la posición de equilibrio, ¿ya? Y, bueno, acá está el piso, acá está el extremo, el flexor, todo eso, ¿no? Y digamos que el bloque inicia su movimiento no en ningún extremo, no en la posición de equilibrio, sino aquí, moviéndose, digamos, hacia la derecha, ¿no? Y, ojo, el bloque, la amplitud máxima está acá, ¿no? La oscilación ocurre entre estos dos puntos. Está claro de que esta fase inicial tiene que ser mayor que 0 y menor a pi medios. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No se entiende? Claro, ¿no? Aquí era 0, aquí era pi medios, entonces en medio tiene que ser una cantidad entre 0 y pi medios, puede ser pi tercios, pi sextos, ahí depende mucho del dato, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si el bloque se encuentra en esa misma posición, pero ahora moviéndose hacia la izquierda? Obviamente, esa fase inicial va a ser entre pi medios, ¿sí? Y pi, ¿no? Entonces, ahí no sé si algunos tienen ese dato, ese problema en que no saben qué ángulo escoger. Profe, una solución me sale pi tercios y otra también 2 pi tercios. Son dos posibles soluciones porque seno de phi es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Entonces, ¿cuál elijo? El seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2, el seno de 2 pi tercios también es raíz de 3 sobre 2. Ah, ya, entonces, el siguiente dato sería, ok, ¿hacia dónde se mueve tu bloque inicialmente? ¿Se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda? Ah, con eso lo descartas, pues, ¿no? Si es un ángulo menor a 90 o mayor a 90. ¿No? No sé si está claro eso, gente. ¿Está bien o no? Pero ahí está soldado, dice, ¿no? Está soldado el resorte al bloque A. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? No dice que está soldado el bloque A al bloque B. ¿Ya? A ver, aquí. Únicamente para recalcar nuevamente esa parte. ¿Ya? ¿Por qué son iguales las rapideces? Ya, rápidamente nomás, ¿ya? ¿Por qué son iguales las rapideces? En este momento, en esa posición, ¿de acuerdo? Ambos bloques tienen igual rapidez máxima. ¿Sí? En esa posición, ambos bloques tienen igual rapidez máxima. ¿Ya? Tanto el bloque A como el bloque B. Un instante antes que se separen. Imagínenlo un instante antes que se separen. Estamos de acuerdo que ambos se mueven, digamos, con 5 metros por segundo, digamos. Ambos. Un instante antes. Estamos de acuerdo que un instante después
que también ocurre en la posición de equilibrio, ambos siguen con 5 metros por segundo. Entonces, él sigue con 5 y él también, obviamente, ¿no? Solamente que él va a comenzar a frenar, así que va a tener 5 y va a comenzar a disminuir en 4, en 3, por eso es que se van a comenzar a separar. ¿De acuerdo? Pero en la posición de equilibrio, tanto el sistema como el bloque A tienen la misma rapidez. Es por eso que yo igualo esto. Ese es para el sistema y ese aquí es para el bloque A. ¿Sí? No sé si está quedando claro eso, por favor, chicos. Ya está. De ahí sale todo, pues, ¿no? A ver, si desean tomar un screenshot a esto, por favor, háganlo ahorita. Profe, Dime. disculpe, ¿qué pasaría si, no, mejor dicho, en el momento que se desprende el bloque B, la amplitud de cuando queda solo el bloque A no debería ser mayor que al inicio, cuando estaba con el bloque B, ¿Por qué? porque perdió, como decía así, parte de la masa del que había al inicio en el sistema? Es que, nuevamente, es que lo que pasa es que no hagamos que la amplitud dependa de la masa. Esto lo vimos en un problema anterior, ¿no? O sea, las amplitudes en general, o sea, no dependen de las masas. ¿Sí? O sea, uno pensaría, y es lo lógico, ¿no? Profe, un cuerpo más masivo debería tener una menor amplitud, que es una aparente lógica, que no es correcto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos pensando en un sistema el cual, por rozamiento, ¿de acuerdo? Por rozamiento oscila con una menor amplitud que un cuerpo masivo, con menor amplitud que uno de menor amplitud. ¿Perdón? Uno menos masivo, ¿sí? Pero eso lo entendemos por lógica porque hay rozamiento. El rozamiento lo que hace es disminuir la amplitud, ¿de acuerdo? Cuanto más masivo sea el cuerpo. Pero en esos sistemas no hay rozamiento. Y al no haber rozamiento, la amplitud no puede depender de las masas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Al quedarse menos masivo, un masivo no quiere decir que va a tener más o menos amplitud, ¿de acuerdo? No sé si está claro eso. Sí, profe, pero entonces sería lo mismo si el bloque B se despegara o no se despegara. ¿Te refieres a la amplitud? Ajá. Ya, ocurre lo siguiente. ¿Por qué en el problema anterior sí salió igual a amplitud y aquí no? ¿No? El tema está, el tema aquí está en de que en esa posición, date cuenta que en el bloque A en todo momento actuaba, si tú analizas únicamente al bloque A, mientras iba de esa posición a esa posición, si tú analizas únicamente al bloque A, el bloque A no solamente actúa la fuerza elástica, también actúa la fuerza de contacto entre A y B, ¿de acuerdo? Y esa fuerza de contacto sí es la que está cambiando la amplitud. La va a cambiar justo en el momento de la separación. Al estar ya despegado el bloque A del bloque B, al no tener esa fuerza de contacto, no únicamente va a estar la fuerza elástica, entonces es por eso que la amplitud ahí no van a coincidir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mejor dicho, lo que va a ocurrir aquí es de que este bloque, cuando regrese, no va a regresar hasta aquí. Va a regresar, va a regresar. O sea, el bloque va a ir, cuando regrese, no regresa hasta el momento en que están juntos el bloque A y el bloque B. ¿Sí? Más que nada es por la fuerza que hay ahí entre A y B. No sé si ha quedado claro, gente. Ok, profe. Ya, gracias. Listo. Bien, listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Eso se me viene en internet. Al toque, gente, ¿ah? Al toque, al toque, al toque, al toque. Lisbeth, por favor. 5, 4, 3. Ya está. Esa, ¿no? Aquí ya tomaron captura, ¿verdad? Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Espérate, 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 espérate. Ya, siguiente. Ya está. A ver, ¿qué ocurre aquí?
Ya está bien. A ver, chicos. Veamos este ejercicio de acá. ¿Verdadero o falso? A ver, todos, por favor, alicen su verdadero o falso en el chat, ¿sí? A ver, primer enunciado. El periodo de un mas se altera si el cuerpo que oscila recibe un impulso externo. ¿Verdadero o falso? Digamos, claro, ¿no? A ver, todos, lees la siguiente, ¿no? Tienes acá la posición de equilibrio y digamos que tienes, por ejemplo, un bloque, ¿de acuerdo? Que está oscilando. Ya está oscilando. ¿Sí? Ya está, ¿no? Y te dice, ¿no? Si es que ese cuerpo recibe un impulso externo, ¿de acuerdo? Se va a alterar la amplitud, ¿no? Digamos que está oscilando y de repente recibe una patada, ¿no? Recibe una patada. Ya está, ¿no? Ya está. Gente, de nuevo, ¿verdadero o falso? ¿Estamos seguro que es verdadero? ¿Sí? ¿Sí es verdadero? ¿Qué enuncia verdadero? Claro, ¿no? Ya jalaste, eso es falso. Ay, esta gente, güey. Y después dicen, pero ¿por qué no? El profe tiene la culpa, no enseña. F grande para ustedes, ¿ya? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Ahora, ¿alguien sabe de por qué es falso? Ve, ya sabes que la respuesta es falsa, pero ¿alguien sabe por qué es falso? Una vez que ya sabes la respuesta, como que te hace pensar en otro tipo de cosas, ¿no? Claro, exactamente, Gianfranco, exactamente. Claro, el periodo únicamente depende de la masa del bloque y de la constante de rigidez del resorte, ¿de acuerdo? Más allá, ojo, es que hay que entenderlo de la siguiente manera. Yo soy de las personas que no creo que la física tiene que ser totalmente formulista, hay que analizarla. Si hay muchas ecuaciones matemáticas, sí, pero hay que analizar la formulita, ¿ya? El periodo, ¿ya? Como decimos acá, el periodo, si bien es cierto, se expresa de esta manera, ¿no? 2pi, la raíz de la masa entre la constante de rigidez, ¿no? Entendamos de esa manera. Si el resorte no cambia y la masa no cambia, ¿de acuerdo? El periodo tiene que ser el mismo, ¿de acuerdo? Profe, pero tú te imaginarás lo siguiente, pero si yo le doy un puntapié, ¿no debería ir más lejos? Ah, bueno, eso sí, ¿no? Pero ¿qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre con esa idea de que se vaya más lejos? ¿No? Eso es un estado momentáneo nada más, ¿no? Digamos que se va más lejos ya, pero luego, digamos que oscilaba inicialmente entre estos dos puntos. Dio el puntapié, recibió energía externa, ojo, recibe energía externa, ¿ya? Y el bloque comienza a moverse con mayor rapidez y es por eso que llega de repente hasta ese punto. Pero ahora cuando regrese, ¿de acuerdo? Ahora va a comenzar a oscilar con una amplitud diferente. ¿Por qué? Porque a darle energía externa hemos aumentado la amplitud, ¿de acuerdo? Lo único que cambió aquí es la amplitud. Al darle a ese puntapié, ha cambiado la amplitud. Pero más allá de la amplitud, lo que va a ocurrir con el bloque es de que va a comenzar a moverse más rápido entre esos dos puntos, ¿de acuerdo? Entre dos puntos de máxima amplitud. Va a comenzar a moverse más rápido, de tal manera que lo haga todo al mismo tiempo que lo hacía en este tramo. ¿Sí? El tiempo depende de la masa. Aquí, más tiempo, más lejos. Me confundió eso. ¿Más tiempo, más lejos? ¿Cómo que más tiempo, más lejos, gente?
A ver, nuevamente, gente. Tú, al darle un puntapié, lo que has hecho es entregarle más energía al sistema. No te olvides que el sistema conserva su energía. Siempre y cuando, ojo, mira, tú tienes aquí el bloque, ¿ya? Tú tienes aquí ese bloque, y ese bloque, tú ya sabes de que va, digamos, va a comenzar a oscilar entre esos dos puntos, entre ese y ese punto, ¿no? Ya está. Oscila. Y ahí la energía se conserva. Si tú le das un puntapié cuando viene por acá, lo único que estás haciendo es haberle entregado más energía, realizó trabajo sobre el sistema, le entregamos energía y obviamente porque hay más energía va a comenzar a aumentar su amplitud, ¿de acuerdo? Pero el periodo no va a cambiar. Lo que va a ocurrir es que en ese tramo se va a mover más rápido, de tal manera que si aquí se demoraba un segundo en hacer un vaivén, va a hacer eso más rápido. ¿Para qué? Para completar el mismo segundo. ¿Por qué? Porque el periodo no puede cambiar. No ha cambiado ni la masa ni la constante, así que no debería cambiar el periodo. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si está claro, gente. Espero que sí, ¿eh? Ya está. Listo. Entonces, siguiente, ¿eh? Ya, a ver, ahora sí no te equivoques, ¿eh? A ver. Ya. Al duplicar la amplitud de las oscilaciones en un más, la energía mecánica del sistema del oscilador se cuadruplica. Al aumentar la amplitud, a ver, con calma, al duplicar la amplitud de las oscilaciones de un más, la energía mecánica del sistema oscilador se cuadruplica. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué crees? Piénsalo. Ya. De nuevo, ya. Al duplicar la amplitud de las oscilaciones de un más, la energía mecánica del sistema oscilador se cuadruplica. Claro, ¿no? O sea, indirectamente, he respondido parte de la pregunta, parte nomás, no toda, con el ejemplo que he dado, ¿no? En general, le entregamos más energía al sistema, ¿de acuerdo? Y la consecuencia de ello es que ha aumentado su amplitud, ¿no? Y aquí, lo mismo, ¿no? Le aumentamos la amplitud, que puede ser con esa patada, ¿no? Y es por eso que la energía mecánica va a aumentar, ¿ya? Pero ahora, sabemos que aumenta. Si aumentamos la amplitud, sabemos que aumenta. Ahora, ¿en cuánto aumenta? ¿No? Entonces, ahí decimos lo siguiente. Recordamos, ¿no? Sabemos ¿qué cosas sabemos? Que la energía mecánica la puedes hallar como un medio de la constante de rigidez por la amplitud al cuadrado, ¿no? Oye, si tú duplicas la amplitud, porque eso se dice, ¿ah? Duplicas la amplitud, ¿ya? Simplemente, la constante de rigidez no ha cambiado, es el mismo resorte, lo único que ha cambiado es la amplitud. Entonces, la energía mecánica te va a quedar, ¿qué cosa? Te va a quedar, acá te sale 4 veces todo esto, un medio de K por A al cuadrado. ¿Sí? Es una nueva energía, una nueva energía. Y esta era la anterior, la energía mecánica anterior. O sea, se cuadruplica, verdadero. ¿Sí? Ya está. Y ahora sí, 3, ¿no? Eso es tu verdadero o falso, Lisa. En un más, al disminuir la amplitud, la frecuencia de las oscilaciones aumenta. ¿Verdadero o falso? Piénsalo. En un más, al disminuir la amplitud, la frecuencia de las oscilaciones aumenta. ¿Verdadero o falso? Ya. Claro, ¿no? Ese es falso. Exactamente. Claro, ¿no? Porque no te olvides que el periodo, la frecuencia, ¿ya? Aquí una observación. La frecuencia es la inversa del periodo, pues, ¿no? La frecuencia es la inversa del periodo. El periodo, si la amplitud del móvil, que cambie la amplitud no cambia el periodo y por ende no cambia la frecuencia. ¿De acuerdo?
¿Sí? Ya está. Entonces, aquí todos los problemas están relacionados como si la energía o la frecuencia o el periodo cambian con la amplitud, sí o no, si cambian o no con la amplitud. ¿De acuerdo? Ya está. Te pregunto, ¿la frecuencia angular cambia con la amplitud? La pregunta es, ¿la frecuencia angular cambia con la amplitud? No, sí, no, sí. Claro, esos son detalles que te van a agarrar en la práctica. Te van a agarrar ahí, ya vi. ¿No? Entonces, así es, pues. Nuevamente, la frecuencia angular está relacionada con el periodo. Si el periodo no cambia con la amplitud, la frecuencia angular tampoco no cambia con la amplitud. ¿De acuerdo? ¿Sí? Velo de esa manera. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? A ver, a ver, ¿la fase inicial cambia con la amplitud? Ya muchos me dicen que sí. Claro, ahí vamos a poner las cosas así, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esa pregunta, porque es una pregunta muy engañosa. Probablemente no venga así en las prácticas, porque es muy engañosa, y lo he hecho a propósito, la verdad. ¿Ya? Si, por ejemplo, este bloque, mira, tengo un bloque que se mueve hacia la derecha, o sea, inicia su movimiento hacia la derecha. Te pregunto, ¿cuánto es la fase? Aquí. 0. Una pregunta, ¿te especifiqué cuál era la amplitud? No, ¿verdad? No fue necesario que te diga cuál era la amplitud, ¿cierto? ¿No? Ya. Entonces, o sea, ahí vamos con eso. Date cuenta, entonces, no era necesario que te diga cuál era la amplitud, ¿no? Ahora, pero ocurre lo siguiente. Ahora, veamos aquí. ¿Qué pasa si tú sabes de que este bloque oscila con una amplitud de 5 metros? ¿De acuerdo? ¿Ya? Digamos que tú sabes que oscila con una amplitud de 5 metros. ¿Ya? Y vamos a decir de que este bloque comenzó su movimiento aquí. Ya está. Digamos que comenzó su movimiento ahí, ¿no? O sea, la fase inicial ya no es 0, en este caso. La fase inicial, digamos que sea, no sé, pi tercios, ¿no? Va a depender mucho del enunciado del problema. ¿Por qué? Porque si te dicen el problema, eh, la amplitud repentinamente cambia, de repente le dan un puntapié, no sé, algo, y ahí comienza un nuevo movimiento armónico simple. O sea, imagínate que tú le des, o sea, este bloque oscilaba entre estos dos puntos y desarrollaba más. Pero ¿qué pasa si tú le das un puntapié? ¿No? Lo que tú vas a darle con ese puntapié es vas a darle más amplitud. Digamos que ahora sean, no sé, 8, ¿no? No sé, 8 metros. ¿De acuerdo? Pero eh, esos 8 metros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como el bloque comienza en esa misma posición, un nuevo movimiento armónico simple. O sea, aquí hay un nuevo instante inicial. Ojo, es un nuevo instante inicial, diferente a este instante inicial de acá. ¿Sí? Entonces, ahí la fase sí va a cambiar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos o sea, porque estamos viendo dos movimientos armónicos distintos.
Uno de amplitud de 5 metros y otro de amplitud de 8 metros, con dos energías distintas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, la pregunta es engañosa. ¿Por qué? Por eso es que no se va a formular así, esa pregunta exacta no se va a formular de esa manera. ¿Por qué? Porque es engañosa, genera mucho análisis, ¿de acuerdo? Y podría haber casos en que haya una respuesta u otra. Si tú tienes un único armónico simple, ¿de acuerdo? Como este, la fase inicial depende de la amplitud, automáticamente es falso. Pero si el problema te induce a que le entregues más energía al móvil, ¿de acuerdo? Y por ese motivo haya aumentado su amplitud, la fase inicial, al ver un inicio distinto, la fase inicial también va a ser distinta. No sé si me estoy dejando entender. Eso de ahí es análisis, gente. Solo tienes que analizar nada más. ¿Ya? ¿Sí? Ya, una vez más, ¿ya? Una vez más, nuevamente. Ese análisis tienes que llevarte a la clase, al examen, ¿ya? La pregunta era así, ¿la fase inicial cambia con la amplitud? Si tenemos una pregunta así, de esa manera, así como la he formulado, es muy genérica, ¿de acuerdo? No hay una única respuesta para eso, mejor dicho. No es que sea ambigua, no hay una única respuesta para eso, ¿sí? Por si acaso, gente, ustedes están acostumbrados, bueno, en realidad el sistema de evaluación a la universidad es de esa manera, en cualquier universidad, la mayoría de las universidades es de esa manera, ¿no? Que tienes claves, tienes que marcar A o B o C o D, ¿no? Es una, o es verdadero o es falso, ¿no? La limitación de ustedes es que o es blanco o es negro, pero no hay grises en sus casos, ¿no? En la universidad, por si acaso, ya no van a ver o blanco o negro, van a ver grises. Intenta acostumbrarte un poco a analizarlo y tienes que explicarlo y tu nota va a depender mucho de la explicación que tú des. Si es que la pregunta fuera, estás en la universidad, ¿la fase inicial cambia con la amplitud? ¿Sí? La pregunta de la universidad es una pregunta totalmente válida y lo que conlleva esa pregunta es que tú te desplayes explicándolo por qué sí o por qué no, o en qué casos sí o en qué casos no. ¿De acuerdo? Entonces, lo que te dije aquí, la fase, si es que tú tienes un único movimiento armónico simple, tienes ese bloque que oscila entre ese punto y ese punto, ¿no? ¿Ya? Digamos que no le has dado el puntapié. Digamos que no les has dado el puntapié. ¿Ya? Tener ese movimiento. Y comienza un movimiento aquí, ¿no? T igual 0 es acá. Ah, listo, la fase inicial no depende de la amplitud, no tiene por qué depender de la amplitud, ¿no? Únicamente depende de en qué posición se encuentra, pues inicialmente, ¿no? Depende de las condiciones iniciales. ¿Sí? Ya está. Ahora, el tema es en lo siguiente. ¿Qué pasa si tú al sistema, digamos, estaba oscilando tranquilo, y de repente tú, cuando volvió aquí, digamos en el instante 10 segundos, el bloque pasó nuevamente por esa posición y le diste el puntapié? ¿De acuerdo? Cuando tú le das el puntapié, ocurre lo siguiente. Comienza un nuevo armónico simple. Ya no es el mismo que el anterior. Es más, con otra ecuación de movimiento. ¿Sí? Entonces, en esas nuevas condiciones, la fase inicial va a cambiar. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si me estoy dejando entender. Cuando era Pitercio, de repente, la posición aquí era, creo, 5 raya 3 sobre 2, creo que es la posición, ¿no? Aquí ya no va a ser 5 raya 3 sobre 2. ¿Por qué? Porque no va a ser 5 raíz de 3 sobre 2, pero respecto a 8, tendría que ser el seno del ángulo igual a 5 raíz de 3 sobre 16. Y hay un ángulo diferente de pitercios. ¿De acuerdo? Entonces, la fase inicial no es que directamente dependa de la amplitud, sino que hay que entender que el movimiento armónico ha cambiado, debido al impulso que se le ha dado. ¿Se entiende o no se entiende esto? Ya fue. No sé si se has dado cuenta o si es la verdad que te has dado cuenta, pero en CEPRE inducimos que el alumno, con estas preguntas teóricas, inducimos que el alumno se acostumbra a analizar. Si bien es cierto, la evaluación en la uni es de marcar una respuesta A, B, C, D o D, verdadero o falso, sabemos que es así, pero no te olvides de que así no son las evaluaciones en la vida real, ¿no? O sea,
Tú tienes que hacer un análisis. ¿Ya? Ya está. O sea que en la universidad debo decir depende de cada rato. No, simplemente en la universidad no te van a poner claves. Y si no te ponen claves, tienes que desplayarte explicando. Y ojo, si tú pones depende, te ponen cero. No interesa si tú pones depende. Lo que interesa es tu explicación. ¿Está bien o no? No me digas que tú piensas que tienen que hablar con verdadero o falso en la universidad, con claves, no te pases, ¿eh? Te pases, ¿eh? ¿Cómo hacer con claves? Está gracioso. Dado, sale, ¿eh? Next. No, la champa ya no funciona en la universidad. Ahorita vamos a hablar de teoría. Vamos a ver lo que tengo aquí. A ver. O sería muy interesante que los exámenes cambien a que sean resueltos, ¿no? Solamente que si el problema sería revisarlos todos, ¿no? Un chambón sería. ¿Y cómo te va a asustar? ¿Por qué te vas a asustar? No, ¿por qué te vas a asustar? No, no. El que les habla también ha pasado por eso, ¿no? Y no es nada fuera de lo común. Claro, ¿no? A ver, chicos, 6 minutos, no. 2 minutos para poder hacer ese problema, por favor, inténtenlo. ¿Nada? Claves, gente, claves. Beso, dicen, ¿no? ¿A alguien más le ha salido? Véalo. Ya. Ya, vamos a... Hoy tenemos pena, ¿eh? A ver, veamos aquí. Si la masa del oscilador de 4 kilogramos y su energía cinética varía con la posición, según la gráfica, halle el periodo de oscilación. Ya está. Le piden el periodo, ¿ya? Estamos claros de que tenemos un bloque de masa M y de constante rigidez de resorte que sea, no sé, K, ¿de acuerdo? Si quieres hallar el periodo, ¿sí? Es suficiente con decir, esto es 2pi, la raíz de la masa entre la constante de rigidez. Ya está, ¿no? Tenemos la masa, pues, ¿no? Tenemos la masa, es de 4. Nos falta únicamente la constante de rigidez de resorte. La idea es sacar la constante a partir de este gráfico. Ese gráfico, disculpa, te deben haber enseñado el día de ayer. Es ese gráfico de energía cinética en función de la posición, cómo cambia la energía cinética de punto a punto.
La energía cinética se hace cero en los extremos de los puntos de amplitud máxima y se hace máxima en el punto de equilibrio, en la posición de equilibrio. ¿Sí? No sé si te recordarás, pero también te deben haber dado la gráfica de la energía potencial, que era una gráfica de esa manera. ¿Te la han dado o te la han dado la gráfica? ¿Cierto? ¿Sí, no? ¿No? Sí, ¿cómo que no? Bueno, ahí está, te la presento, ¿sí? La parábola cóncava hacia abajo es la gráfica de energía cinética y la cóncava hacia arriba es de energía potencial. ¿Sí? Lo importante aquí también es que la horizontal, ¿de acuerdo? Esta horizontal de aquí, corresponde a la energía mecánica. La energía mecánica no cambia, la que cambia es la cinética y la potencial. ¿Ya? La energía mecánica en todo momento va a ser 200 joules, porque es en el punto más alto. La energía mecánica, es del gráfico, la energía mecánica es 200 joules. ¿De acuerdo? Pero la energía mecánica tú la puedes hallar de la siguiente manera, como un medio de la constante K por la amplitud al cuadrado. Y tiene que ser igual a 200. ¿Sí? Y ahí sale la constante K. Un medio de la constante K, la amplitud también te lo dan en el gráfico, es 1, mira. 1 metro. ¿Ya? 1 metro, ¿ya? Ya, 1 al cuadrado igual a ¿qué cosa? Igual a 200. Desde aquí obtenemos que la constante de rigidez del resorte viene a ser 400, ¿no? 400 newton por metro, ¿ya? Ten mucho cuidado con las unidades, porque si este periodo te va a salir en segundos, la constante K tiene que estar en newton por metro y la masa tiene que ser en kilogramos, ¿ya? Está en internacional. Luego, por lo tanto, ya está, ¿no? Por lo tanto, el periodo vendría a ser lo siguiente, ¿no? Vendría a ser 2pi. ¿La raíz de quién? La masa es de 4 kilogramos. La constante es de 400. Te queda 1 sobre 100, la raíz es 1/10, o sea, pi quintos. Pi quintos segundos. Y ya está. ¿Es verdad? Sale de eso. ¿No? Está sencillo, ¿verdad? Eso aquí está sencillo. Ya está. A ver. Una pregunta. A ver, una pregunta. Esta gráfica de energía cinética, la pregunta que va a ser de verdadero o falso, ¿ya? Esa gráfica que te dice, que te dan acá, en el problema, te dice que es una parábola. Que solo tengo una respuesta. Ya, sí, sí, todos tienen una respuesta. Mi primera pregunta es así. Esa gráfica de acá es una tiene el problema que es una parábola. Te pregunto, ¿esta gráfica de aquí también es parábola o no? ¿Es parábola, sí o no? ¿O verdadero o falso? Uh-huh. Es parábola. Ya está. ¿Se puede demostrar que es parábola? ¿Saben cómo demostrarlo? Claro, es la energía potencial elástica. Exactamente. Claro, la energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado. Oye, mira, es parábola, ¿no? La posición está en una potencia cuadrática, ¿no? K es constante, perfecto, exactamente, es parábola. Oye, ¿por qué la energía cinética también es parábola si no es posición al cuadrado, si no es velocidad al cuadrado? ¿Por qué, por qué la energía cinética, si desean le cambiamos letra para que no haya confusión con el K, ¿ya? ¿Por qué la energía cinética también es parábola si es la velocidad al cuadrado?
pero depende linealmente. ¿Mm? Bueno, solo para que sepan y sea de su conocimiento. Es parábola por lo siguiente, ¿eh? No por la dependencia lineal, sino por esto. Algo físico. Se conserva la energía mecánica. La energía mecánica en un más. De la energía mecánica, al ser igual, ojo, mira, al ser igual a cinética más potencial elástica, ¿de acuerdo? Si tú despejas la cinética, te queda algo así. Mecánica menos la potencial, que es un medio de K por X al cuadrado. Esta cantidad es un número, es constante. Y ya tienes una dependencia cuadrática, un número, digamos 5 menos 3X al cuadrado. Y sí es cuadrática. ¿De acuerdo? Ahora, date cuenta, es una parábola, esto aquí es una cuadrática, o sea, esa función de aquí es de la forma ax cuadrado más bx más c. En este caso, el a vendría a ser menos un medio de k, el b vendría a ser 0 y el c vendría a ser la energía mecánica, ¿cierto? ¿No? Como esa cantidad a es negativa, la parábola es cóncava hacia abajo, y es verdad, es cóncava hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. ¿Cierto? Son cosas que tú tienes que o sea, de toda la teoría, por más sencilla que pueda parecer, tienes que sacarle cositas, ¿no? Y son unas cosas que se puede analizar de aquí, ¿no? Ya. ¿Por qué es 200? ¿Por qué es una energía mecánica? Nuevamente, la energía mecánica se conserva, ¿ya? Y el tema está en que la cinética, cuando la cinética toma su valor máximo, la potencial toma su valor mínimo. El mínimo potencial es 0. ¿De acuerdo? O sea, cuando la partícula pasa por la posición de equilibrio, ¿sí? Toda la energía es cinética. La potencial elástica es 0. ¿Por qué? Porque el resorte no estaría deformado. ¿De acuerdo? Así que toda la energía mecánica vendría a ser cinética e igual a 200. Ese sería el motivo por el cual es 200 la energía mecánica. ¿Sí? En la posición de equilibrio, la energía mecánica es enteramente cinética y cinética máxima. ¿De acuerdo? Eso ocurre en la posición de equilibrio. Sí, la curva morada es la energía potencial. Exactamente. Ya está. Bien, gente. A ver, un screenshot de esto, por favor. Que nos hacemos el siguiente problema. Ya está. A ver. Next. A ver, un problema de péndulo. Creo que no era necesario que haga esto. Un minuto. Ya. A ver, gente. Tenemos un problema de péndulo. Vamos a hacer una teoría rápida acerca de lo que es péndulo, ¿ya? Y vamos a colocar teoría, ¿ya? Yo pienso que aquí hay muchas cosas que mencionar en el péndulo, ¿ya? Primero, tú sabes de que un péndulo se ha conformado, digamos, por una cuerda y una masita, digamos, en el extremo,
acuerdo? Que debido a la acción de la fuerza de gravedad comienza a oscilar respecto a esa posición. ¿Sí? Y comienza a ser un momento de vaivén. ¿Sí? Ya está. Aquí un detalle. Si tú haces el diagrama de cuerpo libre, tú tendrías aquí una fuerza de tensión y el peso. Lo que yo hago en mi clase es lo siguiente. Me conviene descomponer el peso en una componente radial, ¿sí? Y una componente tangencial. ¿De acuerdo? De tal manera que si este ángulo, por ejemplo, este ángulo es teta, el de aquí también es teta. Ese sería mg coseno de teta, y el de acá sería mg seno de teta. ¿De acuerdo? Oye, pero el ángulo teta yo lo dibujo de forma antihoraria, y tienes aquí, esta vendría a ser la fuerza tangencial. La fuerza tangencial tú debes saberlo, tú deberías recordarla. Sí se ha mencionado anteriormente cuando hicimos dinámica circular. Hablamos de la fuerza centrípeta, que sería la tensión menos esto, y de la fuerza tangencial, que sería esta componente. ¿De acuerdo? No nos vamos a meter con el caso centrípeto porque ya lo hemos analizado bastante en dinámica circular. Vamos a analizar únicamente la fuerza tangencial. Entonces, sabemos lo siguiente. ¿Sabemos qué cosa? Que la fuerza tangencial va a ser igual a masa por aceleración. Eso cumple por segunda ley de Newton, pues, ¿no? En magnitud, la fuerza tangencial es mg seno de teta. Pero ocurre lo siguiente. Debido a que el ángulo estoy colocando en el sentido antihorario, positivo, y la fuerza está como que jalando en el sentido contrario, esa fuerza la vamos a considerar negativa porque tiene sentido contrario únicamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está jalando. ¿Ya? El teta es antihorario y la fuerza va en sentido contrario. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la masa, ¿por quién? Por la aceleración tangencial. Pero tú debes recordar y debes identificar de que el movimiento del péndulo es un movimiento circular. La trayectoria que sigue es circular. O sea, es una circunferencia lo que sigue la trayectoria de ese cuerpo, ¿no? Y en esos casos, tú sabes que la aceleración tangencial en magnitud es la aceleración angular por el radio. El radio coincide con la longitud de la cuerda. Es por eso que eso lo vamos a reemplazar acá. Lo reemplazamos ahí. ¿Ya? La aceleración angular por la longitud de la cuerda. Te das cuenta que la masa se cancela. Y obtienes una ecuación muy interesante aquí. Y atención, por favor. Que la aceleración angular va a ser igual a menos g entre L por el seno de teta. ¿De acuerdo? Esta ecuación, te lo digo de esa manera para que lo comprendas. En la universidad tú vas a aprender a resolver este tipo de ecuaciones. Este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones diferenciales, ecuaciones de movimientos diferenciales. ¿Implican ecuaciones donde hay derivadas y todo lo demás? ¿Eso vamos a ver ahorita? No nos interesa ver eso ahorita. Me interesa que tú entiendas qué es lo que está ocurriendo acá. Pero quiero que sepas de que si tú resuelves esta ecuación, lo que te va a dar como resultado es cómo cambia teta. ¿Cómo está cambiando este ángulo? ¿De acuerdo? ¿Y cómo cambia ese ángulo? No es un movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Si tú resuelves esta ecuación, la solución no es armónica. ¿Ya? Pero, decimos, si hacemos el péndulo, la solución no es armónica, es un hecho. Pero, ¿qué pasa si hacemos una aproximación para ángulos pequeños? Para ángulos pequeños. ¿De acuerdo? En una aproximación para ángulos pequeños, ocurre de que el seno de teta es muy próximo a teta. Esto, si deseas, lo puedes verificar en tu calculadora y te invito a que lo hagas. Coloca una cantidad en radianes, pon por ejemplo, pi sobre 10, por ejemplo. Pi sobre 10, haya esa cantidad en radianes, o sea, 3,14 entre 10, 0,3 tanto.
Y ahora haya el seno de pi décimos. Y vas a ver de que obviamente no son iguales, pero son próximos. ¿Qué pasa si tú ahora haces pi sobre 20? Pi sobre 100. Cuando vuelves a hacer las comparaciones del ángulo con el seno de ese ángulo, las cantidades cada vez se van a aproximar cada vez más y más y más y más. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el ángulo es muy pequeño, pi sobre 20, pi sobre 100, muy pequeño, el seno del ángulo se aproxima al ángulo. ¿De acuerdo? Los matemáticos tienen una forma muy interesante de hacer ese tipo de aproximaciones, y tú debes saberlas ya. ¿Ya? Es en función al límite. No sé si has visto esto de aquí antes, que el límite de seno de x entre x cuando tiende a 0. ¿Alguien sabe cuánto es esto? ¿Alguien sabe cuánto es esto? El límite de seno de x entre x. ¿Alguien sabe cuánto es? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto, no? Eso es 1, ¿no? Oye, claro, ¿qué pasa? Eso tú lo viste el siglo pasado, ¿sí o no? Oye, ¿qué pasa si tú agarras en vez de x, tú le colocas, en vez de x, le colocas teta? Es lo mismo, ¿sí o no? ¿No? Claro, ¿no? Lo mismo, seno de x es igual a 1. Eso es lo que dicen los matemáticos, ¿no? Está muy bien, está perfecto. Los físicos somos más chéveres. Los físicos decimos lo siguiente. Lo que interesa a los físicos es interpretar, pues, ¿no? Por eso es que no nos quedamos únicamente con el tema matemático, ¿ya? Decimos, ya, cuando teta tiende a 0, eso lo interpretamos teta pequeño, una cantidad pequeña. El seno de teta, o mejor dicho, si quieres colócalo de esa manera, cuando teta es muy próximo a 0, pequeño, seno de teta entre teta es muy próximo a 1. De ahí que salga esto. ¿Sí? Entonces, esa es la aproximación que se hace para ángulos pequeños. ¿Por qué hacemos esta aproximación? ¿Por qué la hacemos? Porque en la aproximación, ¿de acuerdo? La aceleración angular te sale igual a lo siguiente. Mira acá, te sale menos g entre L, pero en vez de colocarle seno, le vas a colocar únicamente teta. Y ojo, por si acaso, esto es aproximado, ¿ya? Es una muy buena aproximación, ¿ya? Para ángulos pequeños. Para ángulos pequeños, eso ya es un péndulo simple. Ahora, esta ecuación, pero profe, ya, muy bien, pero ¿y esa ecuación de aquí? ¿Qué hago con eso ya? Muy chévere, todo muy bonito, pero ¿qué hago con eso? No entiendo. No en un momento pendular, en un péndulo simple. ¿De acuerdo? El momento pendular puede tener cualquier ángulo. El péndulo simple no, el péndulo simple son ángulos pequeños. ¿Ya? Ahora, pero el tema está aquí. El tema importante está acá, gente. Mira acá, mira acá. Esa ecuación tú la has visto antes, la has visto hace semana. ¿Ya? No te enseñó péndulo, igual la has visto, pero de otra manera. Igual la has visto. Estoy seguro, pero no te das cuenta. Esta ecuación de aquí. ¿Sabes cómo lo has visto tú? Lo has visto de esa manera. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Eso de aquí lo has visto? ¿Han visto eso o no, chicos? ¿Cierto, no? Claro, aunque no creas, esta ecuación es la que te termina describiendo el más. ¿De acuerdo? Eso ustedes lo ven como fórmula, nomás. Yo sé, ya otras veces, una fórmula ya. No, las ecuaciones describen cosas. En física las ecuaciones describen cosas. Y esta ecuación prácticamente es la que te describe el movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Es muy importante esa ecuación. Ahora, quiero que te des cuenta aquí lo siguiente. Tienes esto, que es posición, y esto que es la aceleración. ¿Qué tenemos acá? Posición angular. ¿Y qué tenemos aquí? Aceleración angular. Tiene la misma forma que el que describe un armónico simple. Solamente que para las cantidades angulares. ¿De acuerdo? Entonces, debido a que la ecuación a ángulos pequeños se reduce a esto, yo puedo decir
que el péndulo desarrolla un más. El ángulo oscila como un más, bajo esa aproximación. Y si oscila como un más, yo puedo decir todo lo que ya aprendí en movimiento armónico simple, lo puedo decir acá. Ah, ya, esto aquí era la frecuencia al cuadrado. Ah, listo, entonces tú eres frecuencia al cuadrado. De ahí que en un péndulo la frecuencia angular sea, ¿qué cosa? La raíz de G entre L. ¿De acuerdo? Es una ecuación que tú debes ya de saberla de péndulo. De ahí que el periodo, al ser 2pi entre la frecuencia angular, también se puede escribir como 2pi la raíz de L entre G. De acuerdo a esa expresión, el péndulo no depende, el periodo del péndulo no depende de la masa del bloque, de la bolita. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y también se cumplen las mismas ecuaciones de movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Pero las ecuaciones ¿para quién? Ecuaciones, pero para la posición. O sea, posición en cualquier instante de tiempo, posición angular en cualquier instante de tiempo va a ser igual. Posición angular máxima por el seno de omega t más phi. Las mismas ecuaciones. Aquí tiene que ir de cosa. Antes iba la posición, después iba la velocidad, ¿no? Y después iba la aceleración. Si aquí lo he cambiado por teta, ahora aquí tiene posición angular, acá tiene que ir la frecuencia angular. Le vamos a llamar omega mayúscula para no confundirla con la... Esa aquí es la velocidad angular. Le colocamos omega mayúscula para no confundirla con la frecuencia angular, que sería teta máximo por la frecuencia angular coseno de omega t más phi. Y al final tenemos la aceleración angular, que es menos teta máximo, frecuencia angular al cuadrado, seno de omega t más phi. Lo podemos de frente, ¿por qué? Porque ya hemos estudiado el más, ya sabemos de que bajo la aproximación desarrolla más el péndulo. Y esa es toda la teoría de péndulo, gente. Péndulo es bien sencillo si tú entiendes bien más, ¿de acuerdo? ¿Sabes bien movimiento armónico simple? Péndulo es sencillo, ¿ya? Pregunta, dice, ¿no? La aceleración es también proporcional a la posición, entonces en un más no, profe. Sí, exactamente. En magnitudes, obviamente, ¿no? La orientación del vector es diferente, ¿no? Pero sí es verdad, ese es correcto. No, simplemente hay una ecuación, hay una ecuación como esta, que lo vas a ver no sé en qué curso enseñar eso, en geometría, no, en trig o en álgebra, no sé. Te van a enseñar en un momento. Que el límite de seno entre x cuando tiende a 0, eso es 1. ¿Esto qué significa? Matemáticamente hablando te dice que si tú acercas x a 0, lo que va a ocurrir es que el seno de 0 es 0, pues no, profe. Pero no estamos haciendo que sea 0, estamos haciendo muy cercano a 0, de tal manera que no sea 0, sea muy cercano a 0, y x también es muy cercano a 0. Cuando tú divides una cantidad muy cercana a 0 entre otra cantidad muy cercana a 0, la respuesta no tiene por qué, primero no tiene por qué no estar definida, no tiene por qué ser 1 siempre, y no tiene por qué ser infinito, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 10, puede ser igual, puede ser negativo. ¿De acuerdo? Depende mucho de la función. ¿De acuerdo? En este caso, cuando las funciones son seno de x y x, esta fracción te da 1. Es una expresión muy conocida. Hay que entender la aproximación. Esta función, seno, imagínate que te digan, f de x igual a seno de x entre x, ¿no? F de 0 no está definido. No está definido f de 0. Pero si yo hago f de 0,0001, a ver, hállalo, 0,0001 con tu calculadora, ¿no? Entre 0,0001. Te vas a dar cuenta que esa cantidad es muy próxima a 1. Si tú haces cada vez más pequeña esa cantidad, la fracción va a ser cada vez más próxima a 1. ¿De acuerdo? Le enseñan álgebra ya, muy bien. ¿No? Hagan esta práctica si desean, ¿no? Hay en f de 1 sobre 10, hay en f de 1 sobre 100,
f de 1 sobre 1000, y recopilen los valores, ¿no? Seno de 1 sobre 10 entre 1 sobre 10, seno de entre 1 sobre 100 entre 1 sobre 100, y hagan esto de una calculadora, ¿no? No lo operes tú, hazlo de calculadora. Dicho esto, vámonos al problema. Ya está. Un péndulo simple oscila, ojo, ya te dicen que es un péndulo simple, no es cualquier péndulo. Un péndulo simple es aquel péndulo que realiza oscilaciones pequeñas, ¿ya? Tiene un periodo de 0,9 raíz de 11 segundos. Es el periodo del péndulo. Ya está. Te piden, determine el periodo de oscilación de este péndulo, ¿ya? A una cierta altura sobre la superficie de la Tierra. A una cierta altura sobre la superficie de la Tierra. En donde la aceleración de la gravedad cambia en 1%. Ya está. Entonces, tenemos lo siguiente. Si tienes aquí la Tierra, ¿ya? Y agarras tu péndulo y lo comienzas a hacer oscilar, ese péndulo tiene un determinado periodo, ¿no? Periodo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú agarras ese péndulo y lo alejas de la Tierra? ¿Sí? Lo alejas. Ya no tienes el péndulo aquí en la superficie, sino lo tienes ya a una cierta altura, digamos. Y nuevamente comienza a oscilar. El periodo ha cambiado. ¿Y ha cambiado por qué? No por la altura, no es que cambie con la altura, no. Lo que está cambiando es la aceleración de la gravedad, ¿no? El periodo depende tanto de la longitud del péndulo como de la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Para cambiar, tú sabes que cuanto más lejos, te pregunto, cuanto más lejos, más intenso o menos intensa es la aceleración de la gravedad. ¿Dónde la gravedad es mayor? ¿En la superficie de la Tierra o a una altura de la Tierra? Claro, cuanto más se aleja, claro, ¿no? Exactamente, cuanto más se aleja, la aceleración de gravedad es menos intensa. Es más intensa en la Tierra. ¿De acuerdo? Menos, ¿verdad? Cuanto más se aleja, es menos intensa. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo de que si esto es G, ¿de acuerdo? Si esa aceleración en la superficie de la Tierra es G, la aceleración a esa posición, digamos G', va a ser igual a 99% de G, porque te dice que cambie un 1%. Como sabemos que disminuye, tiene que ser 99% de G. Pero en el centro de la Tierra es 0, dicen, ¿no? No, en el centro de la Tierra tiene sí, el centro sí es verdad. Debido a toda la masa externa. Debería ser 0 en el centro de la Tierra. Ya está. Entonces, G' es 99% de G. Ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. De este caso, ¿sí? Tú puedes hallar el periodo. El periodo T vendría a ser ¿qué cosa? 2pi, la raíz de la longitud de la cuerda, que no sé cuánto es, por la aceleración de la gravedad. Perfecto. Este periodo te dice que sale 0,9 raíz de 11. ¿No? Ya está. Ahora, veamos el otro periodo. Digamos que ya lo hemos alejado de la superficie de la Tierra. Y lo mismo, ¿no? Sería 2pi raíz de la longitud entre la nueva aceleración de la gravedad. ¿Qué te parece si la reemplazas por esto? Periodo P' sería 2pi la raíz de L entre 99% de G. Ese 99% puede salir de la raíz. ¿De acuerdo? O podemos separar las raíces, ¿no? Tendríamos aquí lo siguiente. 2pi. Eso es 99 entre 100, así que te va a quedar la raíz de 100 entre 99.
por la raíz de L entre G. ¿No? Ya está. Esto de acá es 0,9 raíz de 11. Entonces ya estaría el problema. ¿No? Que piden ese periodo, ¿no? Entonces, decimos aquí, ¿no? Periodo T' sería igual a ¿qué cosa? Sería todo esto de acá, que es 0,9 raíz de 11, por esto aquí, que es 10 entre raíz de 99. Raíz de 99 es 3 raíz de 11. Raíz de 11 se cancela. Tercia 1, tercia 0,3 por 10, 3 segundos. 3 segundos, sí, ya está. Y es verdad, sale casa. Así de sencillas. Por si acaso, así vienen las prácticas. No viene complicado, viene como que para hacer una ligera interpretación y hacer un cálculo. Gente, ¿alguna duda con respecto a este problema, por favor? A ver, les voy a dar unos minutos para que hagan ese problema. Ya, a ver, minutos, por favor. Aquí la respuesta no tiene alternativas, por favor, me dicen cuánto sale. ¿Salió o no? ¿30 minutos? Ya. ¿Alguien más le ha salido algo? Ya, vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a hacerle 30. A ver, solución. 1 hora y media, ¿ya? Veamos aquí. Tienes acá un reloj de péndulo, ¿ya? Hecho en la Tierra, ¿ya? Es llevado a un planeta X, donde la aceleración de la gravedad es 4 veces mayor que la Tierra, ¿no? Entonces ahí tenemos dos cosas. Tenemos acá la Tierra, tenemos el planeta X. Ya está. Ya, esa es Tierra y esa es X, ¿ya? Ya está. Si ese reloj de péndulo, ¿de acuerdo? Si ese reloj de péndulo es llevado a la Tierra, bueno, obviamente la aceleración de gravedad en la Tierra sería G,
acuerdo? Y acá te dice que es 4 veces mayor, así que sería 4G. Ya está. Si le damos el mismo péndulo, le llevamos tanto a la Tierra como al planeta, te dice lo siguiente. Ya ves, esto ya está. Después de transcurrido 1 hora en la Tierra, ¿cuánto habrá transcurrido según el reloj en el planeta? ¿No? ¿Cuánto habrá transcurrido aquí? Eso ya está relacionado con el periodo, ¿no? Pues sabemos lo siguiente, ¿ya? Sabemos qué cosa. Bueno, que el periodo es 2pi, la raíz de L entre la aceleración de la gravedad. Importante aquí, gente, importante acá. Obviamente el periodo va a cambiar porque la aceleración de la gravedad está cambiando. ¿Sí? Va a cambiar porque la aceleración de la gravedad está cambiando. Ahora, pero no sabemos, como en este problema, que sabemos una proporción del cambio, ¿no? Hay que saber cómo es esto. Ahora, el tema está en lo siguiente. Te dice cuánto tiempo ha transcurrido. Tú puedes seguir una relación de periodos, ¿no? Pero tienes que entender lo siguiente. Si es que, por ejemplo, digamos que tenemos un péndulo, ¿ya? Digamos que tenemos un péndulo cualquiera. Y el péndulo, digamos, que da 5 oscilaciones en 1 segundo. ¿Cuánto sería el periodo? Da 5 oscilaciones en 1 segundo, digamos. ¿Cuánto sería el periodo? ¿Alguien me puede decir eso? Claro, ¿no? Hay 5 oscilaciones en 1 segundo, entonces sería 1 sobre 5. Ahora, te digo, hace 1500 oscilaciones en 2 horas y media. O digamos, o 34 minutos. ¿Cómo yo hay el periodo de forma rápida y sencilla? ¿Qué debería hacer? Se hace 1500 oscilaciones en 34 minutos. ¿Cómo podría ir directamente el periodo? Perfecto. Claro. Y el periodo de 34 sería 34 entre 1500 y el periodo te estaría dando en minutos, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso es justamente lo que quiero mencionarles. El periodo, ¿sí? Tú lo puedes obtener rápidamente como cuánto tiempo ha transcurrido y cuántas oscilaciones, n vendría a ser el número de oscilaciones que ha realizado en dicho tiempo. N sería número de oscilaciones. ¿De acuerdo? Número de oscilaciones. Ya está. Ahora, ocurre lo siguiente. Los periodos van a ser diferentes, tanto para el de la Tierra como en el planeta X. Pero no te olvides de que la cantidad de oscilaciones que va a dar en un planeta y en otro va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Y eso hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ojo, estamos midiendo todo en función a la cantidad de oscilaciones que da, ¿de acuerdo? Ya está. Tenemos lo siguiente. Vamos a ver aquí, un segundo, ¿eh? Entonces, mira, en Tierra, por ejemplo, en Tierra, yo tengo que el periodo va a ser igual. Primero va a ser igual a la... Va a ser igual al intervalo de tiempo que pasa en Tierra entre el número de oscilaciones, ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 2pi, la raíz de la longitud entre la gravedad en la Tierra. Y el problema te dice de que el tiempo transcurrido es una hora. ¿De acuerdo? Acá tienes el número de oscilaciones.
acuerdo? Esto de aquí es lo que tú tienes en Tierra. Ahora, en el planeta X, ¿no? El nuevo periodo, ¿a qué va a ser igual? El nuevo periodo va a ser el intervalo de tiempo que demora, que no sé cuánto es. Ojo, ha dado el mismo número de oscilaciones, ¿ya? Y eso vendría a ser lo mismo, ¿no? 2pi, la raíz de qué? La longitud es la misma, el péndulo no ha cambiado, y la gravedad sí ha cambiado. ¿De acuerdo? Y ya está, ¿no? Como es 4 veces g, tú eso lo puedes reemplazar acá. Tienes 2pi, la raíz de L entre 4 veces g. ¿Sí? Y al final de cuentas tendrías acá qué cosa, que tendríamos un medio, ¿de quién? De 2pi, la raíz de L entre G. Este es el nuevo periodo en el planeta X. Vamos a colocarle T de X, ¿ya? Porque creo que le he colocado T de X. Es el nuevo periodo en el planeta X. Pero ojo, ese es el periodo de aquí en el planeta Tierra. Como el planeta Tierra es 1 entre n, entonces aquí tenemos aquí lo siguiente. Eso sería el intervalo de tiempo, que es lo que me están pidiendo, que ha pasado, ha dado n oscilaciones. Eso vendría a ser 1 entre 2, t, pero t viene a ser 1, una hora entre n. Una hora entre n. Obviamente, el número de oscilaciones se cancela, y el intervalo de tiempo que pasa es de media hora o exactamente 30 minutos. Y es correcta la respuesta, chicos. ¿De acuerdo? Y así sale. Así de fácil y sencillo. Sí, lo repito ahorita. La idea es la siguiente. Por ejemplo, te dicen que un péndulo hace 5 oscilaciones en un segundo. Cuando tú veas esto, eso es frecuencia. El número de oscilaciones por unidad de tiempo. Número de oscilaciones por unidad de tiempo. Eso es frecuencia. ¿De acuerdo? O sea, tú podrías decir que si este péndulo hace 5 oscilaciones en un segundo, tú puedes decir que la frecuencia es de 5 Hz. Es por eso que el periodo, al ser el inverso de la frecuencia, te sale un quinto de segundo. O sea, el péndulo se demora la quinta parte de un segundo en hacer una oscilación completa. Es bien rápido. Claro, porque va a hacer 5 oscilaciones en un solo segundo, ¿no? Ya está. Ahora, pero ¿qué pasa si te dirán, no, este péndulo hace 52 oscilaciones en 31 segundos? Ah, ya, pero esto hace 52 oscilaciones en 32 segundos. Tú puedes saber la frecuencia. 52 entre 31. 52 oscilaciones entre 31 segundos. Esto es en Hertz. Así que el periodo sería al revés. 31 entre 52 segundos. De forma rápida, tú puedes decir, de forma práctica, tú puedes decir, ah, ya, el periodo, ¿cómo lo estoy hallando? El tiempo empleado en hacer un número determinado de oscilaciones. El tiempo empleado en hacer un número determinado de oscilaciones. ¿De acuerdo? Si el péndulo hace 10 oscilaciones, ¿cuánto tiempo emplea? La división del tiempo entre el número de oscilaciones sería el periodo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el problema me dice, un reloj de péndulo hecho en Tierra es llevado al planeta X, donde se acciona la gravedad es 4 veces mayor que la superficie de la Tierra. Listo. Después de transcurrido una hora en la Tierra, ¿cuánto habrá transcurrido según el reloj en el planeta X? ¿No? Entonces, el tema está en lo siguiente, que todos han medido con respecto al número de oscilaciones, ¿sí? Y lo que hice fue comparar, ¿no? El periodo de la Tierra vendría a ser 1 entre n, demora una hora y hace n oscilaciones. En el planeta X, ¿cuánto se ha demorado en dar las mismas n oscilaciones? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuánto se ha demorado? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Esto, ¿cuánto se ha demorado en hacer esas mismas n oscilaciones? Que cuando tú desarrollas, ¿de acuerdo? Encuentras de que se demora media hora.
¿Está claro, gente? Sí, ¿no? Ya está. Al siguiente, ¿eh? A ver, ese problema de acá. A ver, chicos, atención aquí. La captura, ya, captura. A ver, chicos, tomen el screenshot, por favor. Ya está, ¿no? A ver, atención aquí, todos, por favor, alistando su verdadero o falso. Tú tienes que superar esta valla, ¿sí? Tú puedes aprender muy bien teoría. A ver, consideremos el más de un péndulo simple, listo, con amplitud angular teta cero. Ya, entonces, teta cero viene a ser la amplitud angular que corresponde a este teta máximo, ¿ya? ¿Sí? Amplitud angular. Teta cero es la amplitud, teta máximo. ¿Ya? Primer enunciado, si reducimos la amplitud angular, entonces la frecuencia angular se reduce. ¿Verdadero o falso? Primer enunciado. O sea, si agarramos el péndulo y ya no lo oscilamos con respecto, digamos, a pi décimos, sino ya hacemos la oscilación respecto a pi veinteavos, digamos. La frecuencia angular disminuye, dice. Se reduce. Ese de aquí es claro, ¿no? Esto de aquí es falso, ¿no? Y eso aquí ya sabemos, ¿no? Sabemos que la frecuencia angular, ¿de acuerdo? La frecuencia angular no depende del teta máximo, depende únicamente de la aceleración de la gravedad y de la longitud del péndulo. La única forma de cambio es que de esta manera. Ya está. Dos, gente, a ver, ahí es su verdadero o falso, por favor, ¿ya? La frecuencia angular no cambia al aumentar la masa que pende del hilo del péndulo. La frecuencia angular no cambia al aumentar la masa. O sea, tú cambias, si agarramos ese péndulo, tú le colocas una pluma, ¿no? Digamos que le coloques una pluma. Y luego le colocas una pelota de acero. ¿La frecuencia angular cambia o no cambia? Eso es claro, ¿no? Depende del tiempo. Claro, depende de la relación de gravedad y la longitud de la cuerda, ¿de acuerdo? Entonces, no depende de la masa. Eso es verdadero. ¿Sí? Eso de aquí es verdadero, ¿eh? No cambia. No cambia al aumentar la masa. No cambia al aumentar la masa. No depende de la masa. Y tercer enunciado. Para modificar la frecuencia, ojo, no te confundas, te hablan de F, frecuencia. La otra es la frecuencia angular. Para modificar la frecuencia, es suficiente con modificar la longitud del hilo del péndulo. ¿Verdadero o falso? Para modificar F. ¿Ya? Para modificar F. Claro, ¿no? Porque al final de cuentas la frecuencia es el inverso del periodo. Si tú quieres modificar el periodo, tú tienes dos opciones. O estiras la longitud, o cambias la cuerda y haces que la cuerda sea más larga, o te la llevas a otro planeta, ¿no? Creo que es más fácil cambiar la longitud de la cuerda, ¿no? Es por eso que basta, ¿sí? Es suficiente, o basta con modificar la longitud, sí, suficiente con eso. Es verdadero esto. Sale, si es cierto, sale barco.
¿Saben o no? Claro, ¿no? A ver, gente, por si están tomando un screenshot a esta última parte, por favor háganlo ahorita porque voy a cambiar de hoja. Ya, ya tomé la captura, ¿no? Ya, voy a cambiar de hoja. Listo. ¿Esta qué asesoría es? Ya no me acuerdo de asesoría. La 8, ¿no? No he grabado las demás. Ustedes son el 2, ¿cierto? La semana 8. Ya está. A ver, veamos otro ejercicio. Ya, uno más de péndulo y lo vas a intentar tú un rato, ¿ya? Un par de minutos nomás. A ver, un par de minutos, chicos, por favor. Gravedad efectiva. ¿Eso lo vemos en péndulo? No. Es que, a ver, es que el término de efectivo, ¿de acuerdo? Es, de, es con fines interpretativos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando un cuerpo está sumergido en agua, por ejemplo, y está flotando en medio del agua, ya, hay una gravedad efectiva de cero, porque a pesar que toda la fuerza, la aceleración de la gravedad no cae, pero en realidad no es que sea así, sino de que en realidad hay equilibrio. O sea, el tema de gravedad efectiva es más que nada interpretativo, nada, más que nada por eso. ¿Ya? La aceleración de gravedad aparentemente cambiaría debido a la influencia de otros cuerpos. ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con un armónico simple y péndulo. Es interpretativo eso, nada más. Cuando van a ver, cuando vean empuje, por ejemplo, en hidrostática, van a ver el tema de empuje aparente, por ejemplo, ¿no? O la fuerza aparente, ¿no? Cuando vean óptica, van a ver la altura aparente, también, ¿no? O sea, es interpretativo nada más. No son cantidades reales, sino son interpretativas nada más. A y D, está entre la A y la D, dice, ¿no? Bueno, ahí está el tema. Ya, vamos a ver si es la A o si es la D, ¿ya? Ya. Veamos a ver.
Ya, vamos a ver ese problema. ¿Ya? Vamos a ver. Dice aquí, problema. El péndulo tiene 1 metro de longitud y se suelta desde la posición mostrada sufriendo choques elásticos. ¿Ya? Son de choques elásticos. Te piden qué cosa, determine el intervalo de tiempo que demora en regresar a la posición inicial, ¿no? O sea, es soltado desde esa posición y te piden el intervalo de tiempo que demora en llegar hasta acá y regresar. Como desarrolla choques elásticos, ¿de acuerdo? La velocidad con que impacta va a ser la misma velocidad con que regresa, con que rebota. Así que prácticamente tenemos la total garantía de que cuando choca, regresa. ¿Por qué? Porque no se perdió energía, la energía se está conservando. Y ya está. Ahora, eso aquí hay que verlo de la siguiente manera, ¿no? Si tienes aquí, por ejemplo, esa sería la pared. Bien. Acá tienes, por ejemplo, el péndulo. Estamos exagerando el ángulo, obviamente. ¿Sí? Bien. Y aquí tenemos la vertical. Bueno, acá no me sale bien el ángulo, aquí 10 y aquí 5, no importa, vamos a decir que eso es 10 de 5, ¿eh? No parece, ¿no? Pero no importa. Lo importante aquí es que esa pelotita llega hasta acá en un tiempo que es igual a la cuarta parte del periodo, ¿de acuerdo? A la cuarta parte del periodo, si es que no estuviera la pared. ¿Estamos de acuerdo o no? Si no estuviera la pared, la bolita llegaría de este punto, del punto A al punto B, en un cuarto del periodo, ¿cierto? Ahora, de aquí hasta acá emplea otro tiempo que sí no sé cuánto es. Tiempo T2, vamos a colocar. ¿Sí? Cuando la bolita llega hasta esta posición, desarrolla un choque elástico. Así que va a rebotar con la misma rapidez. Así que se va a demorar lo mismo en llegar, digamos, del punto C al punto B. Se va a demorar también un tiempo T2. Y del punto B al punto A va a volver a demorar un periodo de cuartos. Entonces, el tiempo que se demora en regresar a su posición inicial, entonces el tiempo total, va a ser igual a qué cosa? A la suma de esos tiempos, ¿no? T cuartos más T2 más T2 más T cuartos. O sea, T medios más 2 veces T2. ¿No? Ahora, el periodo, ese periodo es el periodo del péndulo si no estuviera la pared. Y ese sí es bien sencillo hallarlo. Es 2pi, ¿la raíz de quién? La raíz de la longitud entre la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y hallamos nada más, pues, ¿no? El periodo sería 2 veces pi. ¿La raíz de quién? La longitud es 1 metro. Y dicen que pi cuadrado es 10. Aquí, más que nada como para que no haya... Ponle pi cuadrado igual a g. Eso es lo que creo que querían decir. Solo que g era 10 nada más. Ahí va a ser un poco más exacto. En vez de colocar g, vamos a colocar pi cuadrado. ¿Sí? Es de ahí que ese pi cuadrado y ese pi se cancelan y te sale que este periodo es 2 segundos. ¿Ya? 2 segundos. Ya. Oye, pero solamente este tiempo es 1 segundo entonces. ¿No? Entonces, acá sale ¿qué cosa? Sale 1 segundo más 2 veces T2. Esto no puede ser 1 segundo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no he completado los mismos 10 grados, solamente ha recorrido 5. No he completado los mismos 10 grados. Entonces tenemos que saber en cuánto tiempo llega o va del punto B al punto C. Hay que averiguar ese intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo que se demora en ir de B a C sería T2.
Ya, entonces, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Únicamente por simpleza, ¿ya? Voy a decir lo siguiente. Voy a decir de que mi bolita ha comenzado su movimiento en esta posición, ¿sí? Y ha llegado hasta, con una amplitud de 10 grados, quiero saber cuánto se demora en recorrer otros 5 grados, ¿sí? En llegar hasta acá. Vamos a hacer lo siguiente, únicamente como para que sea más sencillo de entender esto. ¿Ya? Claro, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, únicamente para poder hacerlo más sencillo, ¿ya? Voy a hacer lo siguiente, voy a decir que ya lo estoy haciendo para acá, y obviamente voy a decir que va a recorrer únicamente estos primeros 5 grados. El tiempo que se demora ir del punto B hasta recorrer los primeros 5 grados también va a ser T2, pues, ¿no? Está claro, ¿no? Va a recorrer el mismo ángulo, va a corresponder a la posición de equilibrio. También va a ser T2. Entonces es lo que yo voy a hacer. Voy a hacer que la bolita vaya, llegue hasta aquí. Llegue hasta acá. Y recorra los mismos 5 grados, ¿ya? 5 grados. Y quiero saber el tiempo. Ya. Sabemos qué cosa. Sabemos que teta máximo, o bueno, teta en función del tiempo, la posición angular, vendría a ser, ¿qué cosa? El teta máximo por el seno de omega t más phi. ¿De acuerdo? Nuevamente, por simpleza, yo voy a decir que comienza un movimiento aquí en 0. No hay ningún problema con eso. Solamente me interesa hallar el tiempo T2. ¿Ya? Como comienza en 0 y se mueve hacia la derecha, la fase inicial es 0. Lo hago por eso, en realidad. ¿Ya? Entonces, va a recorrer de teta de t, va a ser igual al teta máximo, pero el teta máximo son 10 grados, es su amplitud angular. Y 10 grados sería pi sobre 18, ¿cierto? ¿Sí? Seno, ¿de quién? De la frecuencia angular. La frecuencia angular sería 2pi entre el periodo. Y el periodo es 2. Así que sale pi radianes. Pi radianes por segundo. Sale pi por t, nada más, ¿no? Entonces, esto de aquí vendría a ser la ecuación de movimiento del péndulo. El péndulo simple. Ahora, quiero saber cuánto tiempo ha transcurrido cuando son 5 grados. O sea, cuando 5 por pi sobre 180. ¿Igual a qué? A pi sobre 18 seno de pi por t. Te das cuenta que tú cancelas esto y te queda que seno de pi por t es igual a 1/2. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que pi por t, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser pi tercios. No, disculpa. Pi sextos, ¿no? Pi sextos. Entonces, pi por t tiene que ser igual a pi sextos, así que el tiempo t2, ojo que es el tiempo t2, sí o sí va a ser igual a 1/6 de segundo. Ya está, ¿no? Entonces, por lo tanto, el intervalo de tiempo, el tiempo total, ¿cuál sería? Sería 1 segundo, sería 1 más 2 veces 1/6, o sea, 1/3. 1 más 1/3, 4/3 de segundo. Y se acabó. Y sale casa. Problema típico. ¿Sí? Ya está, chicos. Gente, tómenle un screenshot a esto, por favor. Si tienen una duda, por favor. No, claro que se contó como elástico. Ocurre lo siguiente. Debido a que el choque es elástico,
la bolita con total garantía llega hasta el punto A. Si no hubiera sido elástico, no llegaría. Es más, si no hubiera sido elástico, el tiempo que se demoraba en la ida no hubiera sido igual al tiempo que se demoraba en la vuelta. Si tú quieres hacer el tema de que sea elástico, lo único que podrías hacer es hacer conservación de la cantidad de movimiento aquí, tanto para la pared o como la bolita, y vas a encontrar que la bolita va a retornar con la misma velocidad con la que llegó. ¿Sí? Bueno, con la misma rapidez en este caso sería, ¿no? Misma rapidez. ¿Sí? Si tienen la misma rapidez, es como que se hubiera completado todo y estuviera regresando. Y no estuviera en la pared. ¿Por qué este cuarto? Bueno, no, nuevamente, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo en el cual se demora en hacer una oscilación completa. T es el tiempo que se muere en una oscilación completa. O sea, es ir y volver, es el tiempo T. Entonces, acá tiene que desarrollar T cuartos, acá también T cuartos, acá también T cuartos, y aquí también T cuartos. Solamente que me estoy viendo el tiempo en ir de A hasta B, es T cuartos, y de B hasta A, también es T cuartos. ¿Sí? ¿No está claro eso? ¿Sí? Listo, chicos. Si hay alguna pregunta, por favor, pregunta final. Claro, next, nos vamos ya para el almuerzo. Vamos a preparar el almuerzo, chicos. La siguiente clase, ¿eh? Salida, ya que le el timbre, ¿eh? Vamos. Qué discord. No nos ponte a estudiar. Listo, gente. Cuídense bastante, ¿ya? ¿El más de que usar por una fuerza recuperadora? Sí, eso es correcto. El más de que usar por una fuerza recuperadora. ¿Ya? Y eso. Cuídense.